Bueno, continuando con el método simplex, en la anterior clase habíamos quedado en este ejemplo, en donde teníamos que eh, resolver el siguiente problema de programación lineal. Teníamos una función en dos variables que estaba constituida por 2x más 3y y teníamos unas restricciones, la primera x más 2y menor o igual que 10 y la segunda 2x más y menor o igual que 14. Para usar el método simple tenemos que seguir los siguientes pasos. Como estas de aquí son unas restricciones, ¿no es cierto? O sea, están formadas por desigualdades, lo que nosotros vamos a constituir en el siguiente paso es el sistema simple. Para estas restricciones, para cada una de ellas, nombramos una variable de holgura, ¿sí? Para que se puedan obtener sus respectivas ecuaciones. Por ejemplo, para la primera, nombramos la variable de holgura S1 y para la segunda restricción, nombramos la variable S2. Eso para transformar la desigualdad en una ecuación o en una igualdad. Ahora, estas serían las restricciones, ¿no es cierto? Ahora, para la función objetivo, esta función objetivo siempre va en la última fila del sistema simple, no lo olvide. Eh, lo que tenemos que hacer para formarla en una ecuación es trasladar todos los términos donde la función objetivo tiene como coeficiente 1. Por tanto, si aquí tengo 2x, tengo que trasladarlo a este lado porque en este lado la función objetivo tiene coeficiente 1. Por tanto, nos quedaría menos 2x, ¿no es cierto? Luego tengo que trasladar el otro término que es 3y, ¿sí? Y por tanto nos queda menos 3y más f, ¿no es cierto? Más f. Eso igual a 0, ¿no es cierto? En el otro lado nos queda igual a 0. ¿Listo? Por tanto, ya tenemos hasta ese momento el sistema simple. Lo he llamado así para que ustedes lo recuerden. Generalmente esto no lo realizan los libros, pero sí sería bueno para que lo tengan como referencia. Una vez nosotros obtengamos el sistema simplex, lo que vamos a hacer es, como veníamos trabajando para sistemas de ecuaciones lineales, vamos a pasarlo a una matriz aumentada, ¿sí? En donde nosotros cogíamos los coeficientes de cada variable y en otra esquina, en otra columna, en esta columna nosotros metíamos los términos independientes, ¿no es cierto? Exacto. Ojo, no olviden que esta línea que está separando aquí es lo que separan estas de acá, las restricciones, y en esta última fila lo que va a ir es la función objetivo. ¿Listo? Entonces, para cada variable vamos a tomar sus coeficientes. Por ejemplo, para x tenemos el coeficiente de 1, 2 y menos 2 en la última fila, ¿sí? Para la variable y tenemos los coeficientes 2, 1 y menos 3 en la última fila. Y para variable de holgura S1 tenemos 1 para la primera para la primera fila, 0, aquí está 0S2 y 0 para la última fila, ¿no es cierto? Y vamos con la variable de holgura S2. En la primera fila tenemos 0, en la segunda tenemos 1, en la última tenemos 0. ¿Listo? Entonces ya acabamos con estas dos variables. Ojo muchachos, f no es variable, es función objetivo, pero de todas maneras toca determinar sus coeficientes. Vemos que f no está en la primera fila ni en la segunda, por tanto sus coeficientes son 0. Y en la última tiene un coeficiente de 1. En ese lo tomamos en la última fila.
Y estos que están acá, ¿no es cierto?, son los términos independientes. Estos van a ir en esta columna de aquí. Entonces tenemos 10, 14 y 0. 10, 14 y 0, ¿no es cierto? Bueno, déjenme borrar un poco y continuamos. Entonces, una vez construida la matriz simplex, el próximo paso es determinar su columna pivote. Entonces, algo muy importante que deben tener en cuenta es que en esta última fila, ¿sí?, y antes de esta columna, si la miran, antes de la de términos independientes, hay unos términos. En este caso tenemos a -2, -3, 0, 0 y 1. A esos que están en la última fila, por debajo de esta y antes de esta columna, le vamos a llamar indicadores. ¿Listo? Esos los vamos a conocer como indicadores. Entonces, vamos a escoger la columna pivote. Para escoger la columna pivote, ustedes deben fijarse en los indicadores, o sea, en los que están en la última fila. Y escoger lo que dice aquí, el más negativo. El indicador más negativo. En este caso tenemos a -2 y -3 como indicadores negativos. Pero el más negativo entre esos dos es -3. Donde está ubicado ese indicador más negativo, nosotros determinamos toda esa columna como columna pivote. ¿Listo? Una vez escogida la columna pivote, el próximo paso es escoger, ¿sí?, el pivote. ¿Cómo se escoge el pivote? Ustedes tienen aquí su columna pivote, ¿sí? Y lo que van a hacer es dividir los términos independientes, esta columna, ¿sí?, con los de la columna pivote. ¿Listo? Primero términos independientes y luego columna pivote. Entonces, en la primera fila tenemos 10, que es el término independiente, y lo dividimos entre 2. Y eso nos da 5, ¿no es cierto? Luego tenemos 14 en la segunda fila y lo dividimos entre 2. Y eso me da 7. Esto por encima de la última fila, ¿sí? Una vez determinada ese cociente, cogemos el cociente más pequeño. ¿Listo? El cociente más pequeño es ¿quién? Es 5, ¿no es cierto? ¿Ya dónde está ubicado? Está ubicado en la primera fila. ¿Listo? Entonces nos regresamos a donde está la columna pivote y escogemos este número. Ese número es el que nos va a indicar que es el pivote. ¿Listo? Una vez determinado el pivote, lo que nosotros tenemos que hacer es que toda esta columna pivote sea una variable básica. ¿Listo? Para ser variable básica procedemos como hemos procedido en el método de Gauss-Jordan, ¿no es cierto? Mediante operaciones de fila. ¿Listo? Recuerden que ahí tenemos que usar operaciones de fila. Entonces el primer paso sería que el pivote sea 1, en este caso es 2. Entonces vamos a multiplicar esa fila por el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de 2 es 1/2. ¿Listo? Déjenme borrar un poco aquí y continuamos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página. Entonces, como habíamos determinado, ¿no es cierto?,
Ya tenemos aquí, tenemos el pivote, que en este caso es 2, y vamos a usar operaciones fila, ¿listo? El objetivo es hacer que esta columna pivote sea una variable básica, ¿listo? 1 y ceros en el resto de elementos en esa columna, ¿listo? Entonces el primer paso que vamos a hacer es multiplicar por un medio esta fila. Entonces la fila 1 la voy a multiplicar por un medio y la que cambia es la fila 1. Si multiplico por un medio me da aquí un medio, 1, un medio, 0, 0 y 10 por un medio, 5, ¿no es cierto? Entonces tenemos un medio, 1, un medio, 0, 0 y 5. ¿Listo? No se olviden de no perder el pivote. El pivote es este, ¿no es cierto? Este es el pivote. ¿Listo? El resto de filas queda igual. ¿Listo? Ahora, vamos a continuar. Como el objetivo es hacer que esa columna sea una variable básica, vamos a anular las las componentes que estén por debajo de ese pivote. Ya tenemos el pivote 1, entonces lo que vamos a hacer 0 es este elemento y este de acá. Para eso multiplicamos donde está la fila pivote, o sea, a donde está el pivote, la multiplicamos por el opuesto. Por ejemplo, el opuesto de 1 es menos 1 y se la sumamos a la fila 2, la que cambia es la fila 2. El opuesto de menos 3 es 3, multiplicamos por la fila del pivote, que es la fila 1, se la agregamos a la fila donde se encuentra este elemento, la fila 3, y la que cambia es la fila 3. ¿Listo? Por tanto, tenemos los siguientes resultados. Vamos a ir por la primera operación. ¿Listo? Entonces, tengo que multiplicar todo esto por menos 1. ¿Listo? Y sumársela a esta fila, a la fila 2. Si multiplico por menos 1, un medio me queda menos un medio. Y tengo que sumarle a 2, que es 4 medios. Entonces me quedaría 4 medios menos un medio, y eso me daría 3 medios, ¿no es cierto? Multiplico por menos 1 la fila 1 y sumo a la fila 2. Menos 1 más 1, 0. Tengo que multiplicar por menos 1, me queda menos un medio, más 0, menos un medio. Multiplico por menos 1, 0, me da 0, más 1, 1. Multiplico por menos 1, 0, 0, más 0, 0. Multiplico por menos 1, menos 5, más 14 me da 9, ¿no es cierto? Y ahí obtendría la fila 2. Ahora vamos por la fila 3. Para la fila 3 yo tengo que multiplicar por 3 la fila 1 y sumársela a la fila 3. Entonces, si multiplico por 3, esta fila me queda 3 medios y sumarle a menos 2, ¿no es cierto? Pero menos 2 es menos 4 medios. Entonces, 3 medios menos 4 medios me da menos un medio, ¿sí? Luego voy con este, multiplico por 3 y si le sumo menos 3 me da 0. Multiplico por 3 aquí, me queda 3 medios y si le sumo 0 me da 3 medios. Aquí por 3, 3 por 0, 0, a 0 más 0, 0, ¿sí? Y aquí 3 por 0, 0, más 1, 1. Acá 3 por 5, 15, 15 más 0, 15, ¿no es cierto? Y ya tendríamos la reducción y tendríamos, miren esta columna. Esta columna era la columna pivote y ahora se convirtió en una variable básica. Ese es el objetivo. ¿Listo? Ahora, revisamos nuevamente ¿qué? Los indicadores para ver si existen todavía indicadores negativos.
Si siguen existiendo es porque todavía es posible escoger una columna pivote. Si nosotros revisamos, espérenme, borro aquí. Si revisamos aquí los indicadores, todos estos indicadores, el más negativo sería este, ¿no es cierto? Menos un medio. Por tanto, esta sería una columna pivote. ¿Listo? Y nuevamente tengo que volverla variable básica. Ahora, una vez encontrada la columna pivote, procedo a calcular el pivote. ¿Qué hacemos? Dividimos, perdón, dividimos estos términos independientes entre los términos de la columna pivote. Entonces tenemos en la primera fila 5 entre un medio, en la segunda fila tenemos 9 dividido entre 3 medios, de lo que resulta 10 y 6. Pero entre estos dos tengo que coger el más pequeño, y el más pequeño en este caso es 6. ¿Listo? Me regreso por esa fila, me regreso, y me voy a la columna pivote. Y en la columna pivote escojo y marco ese número. Ese número es el que se va a conocer como pivote. ¿Listo? Una vez yo encuentre el pivote, ustedes ya saben qué tienen que hacer. Volverlo 1, porque el objetivo es volver esa columna una variable básica. Entonces, ¿por qué multiplicaría ese 3 medios para que se me vuelva 1? Pues por 2 tercios, ¿no es cierto? Que es el inverso multiplicativo. Ese está ubicado en la fila 2. Multiplico la fila 2 por 2 tercios y la que cambia solamente es la fila 2. Al multiplicar por 2 tercios tenemos 1, 0, menos 1 tercio, 2 tercios, 0 y 6. ¿Listo? Por tanto, nosotros ya convertimos el pivote. Ojo, no se olviden de marcarlo el pivote, ¿sí? Porque con ese van a reducir las demás filas para que se vuelvan 0, ¿sí? Una vez nosotros ya tengamos el pivote, vamos a hacer que esa columna sea una variable básica. Toda esta columna la vamos a hacer una variable básica. Para eso yo tengo que multiplicar por los opuestos de estos señores que están acá, ¿no es cierto? ¿A quién tengo que multiplicarle? Pues a la fila que está el pivote, a la fila 2 en este caso. Entonces, para reducir la fila 1, lo que vamos a hacer es multiplicar por el inverso aditivo de un medio, ¿sí? El inverso aditivo de un medio es menos un medio, o lo que yo le llamo opuesto, ¿no es cierto? El opuesto de un medio es menos un medio, lo multiplicamos por la fila 2, a donde está el pivote, y se la sumamos a la fila 1 para reducir este un medio y volverlo 0. Entonces, si multiplicamos por menos un medio aquí, voy a multiplicar por menos un medio y se lo sumo a este de acá, ¿no es cierto? Entonces, menos un medio por 1, menos un medio, más un medio, 0, ¿listo? Menos un medio por 0, 0, más 1, 1, ya vamos 1, menos un medio, ¿por qué? Por menos un tercio, me da más un sexto, ¿no es cierto? Más un sexto más un medio me da 2 tercios. ¿Listo? Multiplico por menos un medio 2 tercios, ¿sí? Y me queda que eso me da menos un tercio. Más 0 menos un tercio. ¿Listo? Multiplico por menos un medio 0, 0 más 0, 0. Multiplico por menos un medio 6, eso me da menos 3, menos 3 más 5 me da 2, ¿no es cierto? Y así obtendríamos la primera fila.
Ya redujimos la primera fila, ahora nos falta reducir la fila 3. Entonces multiplico por el opuesto de este. El opuesto de este es un medio por la fila 2 y se le agrego a la fila 3. ¿Quién cambia? La fila 3. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico por un medio esta y le sumo este por un medio y se lo sumo a este, me da 0, ¿no es cierto? De aquí 0 por un medio, 0 más 0, 0. Un medio por menos un tercio me da menos un sexto, más 3 medios me da 4 tercios. Tengo un medio por 2 tercios me da un tercio, más 0, un tercio. Un medio por 0, 0. 0 más 1, 1. Y un medio por 6 sería 3. 3 más 15, 18. ¿Listo? Ya tendríamos, en ese caso, reducida la fila 3, ¿no es cierto? Ya tenemos ahí. Y ya hemos venido reduciendo dos columnas, ¿no es cierto? Que nos salieron como pivotes. Entonces esas columnas pivotes recuerden que se volvieron variables básicas. Miren, tenemos a X como variable básica y a Y como variables básicas. Nuevamente, muchachos, revisamos los indicadores. Los indicadores son estos. ¿Listo? Vemos si estos indicadores todavía existen entradas negativas. Miren, 1 es positivo, 1/3 es positivo, 4/3 es positivo, y bueno, estos son ceros. Si hay indicadores positivos, aquí me olvidé, o ceros, ¿listo? La solución ya está completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si de existir un negativo tenemos que volver a coger una columna pivote y volver la variable básica. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya observen que los indicadores son positivos y ceros, ¿sí? O a veces no, son solo positivos, ¿sí? Entonces, la solución ya está completa. ¿Listo? Y el próximo paso es leerla, ¿sí? Pero para leerla primero tenemos que determinar quiénes son las variables básicas y quiénes son las variables libres. ¿Listo? Entonces, entre variables básicas teníamos a X, ¿no es cierto? Y a Y. Pero variables libres, las que no son, son S1 y S2. Yo ya les había dicho en el inicio que F no es variable. No es variable. ¿Listo? La función f es la función objetivo, la que vamos a determinar el máximo, ¿sí? Por tanto, no se considera como variable. ¿Listo? Ahora, entonces, tenemos las variables libres que son S1 y S2, ¿no es cierto? Para leer la solución, lo que se hace es que estas variables libres se las hace 0. O sea que S1 va a ser 0 y S2 va a ser 0. Cuando yo hago que S1 y S2 sean 0, lo que estoy haciendo es eliminar esta columna, miren, esta y esta. ¿Listo? Entonces, si yo empiezo a leer, por ejemplo, si empiezo a leer de aquí, ¿sí? Como S1 y S2 están anuladas, miren, Y tiene un coeficiente de 1. Entonces me queda Y por una, Y, ¿no es cierto? Y leemos el término independiente, miren, Y vale 2, ¿listo? Ahora X, miren, X está aquí, 1 por X, X, y leemos en esta fila, miren que estas están anuladas, está anulada, entonces lo que leemos es 6. Ya tenemos que Y vale 2, X vale 6, y vamos a esta última fila. En la última fila tenemos 0 para X, 0 para Y, S1 es 0, S2 es 0, y nos queda ¿qué? 1 para ¿quién? Para F. Entonces tenemos F igual a ¿qué? Igual a 18.
¿Listo? Y entonces este 18 es el máximo. ¿Cuándo se logra? Cuando x vale 6 y y vale 2. Si nosotros nos remitimos al método gráfico, quiere decir que el máximo es 18 y se alcanza en la esquina 6 en X y 2 en Y. ¿Listo? Pero si estuviéramos en el método gráfico. ¿Listo? Eso es como el método simple. ¿Listo? A continuación vamos a mirar otro tipo de soluciones que se pueden presentar, ¿sí? en el método simple. No siempre la solución es única, muchachos, recuerden eso de sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales tiene única solución, no tener solución o poseer infinitas soluciones. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, como conclusión del anterior ejemplo, tenemos que la esquina es 6,2 y el valor máximo es 6, ¿no? No olviden en este caso que las variables libres deben volverlas cero, ¿listo? Ahí concluimos este video.